Bueno, buenas noches, bienvenidos a este 28 de abril a los talleres de comprensión, estas noches de conversatorios muy bonitas y muy amadas por mí, sobre todo, porque me encanta compartir con todos ustedes, invitando a alguien de valor que nos pueda aportar. Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy la tenemos a Pilar Rebol, como les dije hace un rato, ella es mi hermana, no se trata de que es porque sea mi hermana, sino porque es una persona con muchísima información, con muchísima experiencia en la decodificación bioemocional, que es lo que ella hace. Hace más de 10 años que está trabajando en este tema. Su profesión es profesora de ciegos, trabajó muchos años en esa rama, hasta que, bueno, su camino, dijo, bueno, su ciclo, mejor dicho, dijo, bueno, hasta acá, y empezó a brindar todo su conocimiento y formación en decodificación bioemocional. Ella ahora nos va a plantear un panorama de lo que hace, pero la idea es que podamos interactuar, que ustedes hagan preguntas, que se haga una charla, que si tienen alguna duda se la puedan hacer. Pili, acá te tenemos, te voy a anclar para que te vean bien. Bueno, desde ya, Mili, gracias hermana querida, es un placer poder tener esta experiencia con vos y con este hermoso canal para poder seguir llevando esta semilla, esta nueva metodología, que si bien no es nueva, porque desde el año más o menos 78, que gracias a un médico alemán, Hammer, él empezó con toda esta temática de poder encontrar que toda enfermedad tiene un origen emocional, que es una respuesta adaptativa del cuerpo a un conflicto que no podemos interpretar o conocer. Entonces, es tanta la energía vital que nuestro cerebro gasta que nos pone en peligro. Entonces nos va a dar una adaptación, una respuesta muy lógica, no común, como dicen muchas veces los médicos, y algunos, por suerte, ya gracias a Dios, están en este nuevo conciencia de que es un error, que no se entiende que algo que nuestro cuerpo como error nos produce. Y es siempre una respuesta adaptativa a algo que nosotros no hemos podido trascender y aprender. Entonces, cuando podemos encontrar que cualquier síntoma físico, sea cualquier enfermedad, desde una gripe hasta una enfermedad que le saben decir incurable, que a mí me gusta decirle mala fama, o nos gusta decir desde nuestra temática la mala fama, porque viene unida a creencias y a historias junto a ese diagnóstico, que es el que nosotros empezamos a trabajar con el conflicto del diagnóstico, lo que trae el tener para nosotros una etiqueta, que nos pongan una etiqueta, sos celíaca, sos, ¿no?, diabética o tenés un cáncer, y no somos eso. El Pili, síntoma, y que muchas veces esos diagnósticos se transforman en sentencias, que eso es lo peor. la mayoría viene en sentencia, y es ahí donde se quita el poder y entender la lógica biológica de qué me está contando esa enfermedad o esa adaptación biológica, que es muy importante saber que nuestro cerebro tiene una evolución, y una evolución primera desde que se colocó en la Tierra, esa célula que dio vida, se tuvo que adaptar hace millones de años, pero la traemos todos a esos miles de años, está aquí, en un tronco cerebral, el primer cerebro, el primitivo, el que está ahí en pleno programa de supervivencia. Y gracias a ese cerebro, cada niño que nace, nace evolucionado. Si no, sería un hombre de la caverna. Imagínense si no tuviéramos un programa que nos dijera que da vida o que es peligroso para nosotros, como el fuego o caernos de un precipicio. Entonces, toda esa biología, todo ese programa que va a estar en la nube, también va a estar un programa de todo lo que ocurrió en mi vida contemporánea, pero también en todos mis ancestros.
desde la panza de mamá a los hombres y mujeres que estuvieron viviendo experiencias, pero que no han encontrado soluciones. Entonces, en nuestra descendencia podemos venir con una enfermedad, nacimos con una enfermedad, pero esa enfermedad no nos cuenta que venimos enfermos o erróneos, nos está contando historias que están transitando con la misma problemática y no se ha encontrado una solución. Y es tan densa la energía, el conflicto, en la cabeza que nos queda desde el miedo, del dolor, del abandono, que se produce un síntoma. Puede ser desde un sobrepeso, o puede ser desde problemas digestivos, o cualquier tema de piel. Todo siempre va a estar hablando de algo que me está sucediendo, pero también no solo enfermedades, sino también en mi vida contemporánea, en las emociones, en mis relaciones, y en esto también en poder llegar a sentir que repito siempre ciertos programas. No encuentro trabajo, todos los hombres me dejan, o siento que me falta el respeto a mi jefe, o nunca me puedo sentir cómoda en un grupo. Entonces, cuando yo miro que esas relaciones no me dejan vivir cómoda y sentir que hay un conflicto, ese síntoma como la desvalorización, el miedo, el enojo, la frustración, va a venir a contar mi propia historia, pero también la historia del clan. Entonces, vamos a ir viendo que se repiten esas escenas, pero solamente se repiten para poder yo encontrar una vez por todas esa solución. Se llaman ciclos biológicos memorizados, que hacemos que repitamos situaciones con la misma temática y con la misma emoción, pero no para vivir infeliz, no para sentir que todos los hombres me dejan o que no me ven y haga lo que haga, no me valorizan, sino porque hay un programa, primero, que puede estar en mis árboles, en mi abuela, en mi padre, en mi madre, en mis hermanos, o que yo haya vivido, a lo mejor por hacer la cesta, ¿no? Y sentir que éramos un grupo grande y no me veían. Pero voy a estar creando situaciones, pero no porque soy víctima o porque la estoy pasando mal, sino porque tengo que tener un aprendizaje. Sea una enfermedad, me va a dar un aprendizaje, que la biología me está adaptando hasta que yo la pueda encontrar ese aprendizaje, y también a nivel de conducta o de relaciones o emociones. Cuando yo Pili, aprendo, ese síntoma desaparece. Pili, una pregunta. Este conversatorio se llama ¿Por qué y para qué nos enfermamos? Ahora bien, la enfermedad solamente cuando se manifiesta nos dice, mirá, fíjate que hay alguna emoción, algo que te estás pasando, o cuando yo ya tuve, por ejemplo, porque yo he visto que gente que está haciendo un proceso le surge una enfermedad. ¿Qué significa que sea después del proceso que uno empezó a hacer ese recorrido espiritual, te aparezca la enfermedad? Perfecto. Justamente hoy tuve una consultante que me mandó pidiéndome turno urgente porque los médicos querían operarla porque tenía un diagnóstico de un hemorroide, pero muy profundo, en el cual le emergía que la operen y ella no quería. Entonces, ahí poder ver que esa parte, cuando está la hemorroide, que es donde yo coloco mi culo, donde yo me asiento, que va a estar referido a todo lo que es tema de territorio, mi lugar, mi identidad. Por eso, muchas veces, cuando nos faltan el respeto, no sé en Colombia, en otro, pero acá una mala palabra, un gesto de mala palabra, les voy a pedir disculpas, pero es este. Y este se denomina, es el dedo en la cola, ¿no? En el ano. ¿Qué quiere decir? Que eso, cuando nos sentimos que faltamos el respeto, es mi identidad. ¿Por qué? Porque donde yo tengo puesto mi trasero, donde yo soy madre de, hija de, esposa de, profesora de, o la más chica, o la tonta, o la inteligente. Entonces, vamos a ver que justo esta consultante le digo, quédate tranquila porque vos estás en un proceso de reparación. Ella me había dicho que justamente estaba haciendo muchos trabajos en constelaciones, bueno, conmigo y en otros procesos de sanación. Y ella entendía que no estaba enferma. Y ahí le pude decir que ella estaba en un proceso que no se tenía que apurar. ¿Por qué? Porque la enfermedad tiene 2 etapas.
En toda enfermedad va a haber dos etapas. Va a estar la del conflicto, en el cual yo me voy a sentir en un conflicto, por ejemplo, tema de identidad, no siento que tengo mi lugar en la familia o en el trabajo, o todo me falta en el respeto, y voy a poder llegar a tener no, en ese momento que tengo el conflicto no voy a tener síntomas, pero voy a tener la emoción. Y cuando yo he transitado esa emoción, que puede haber sido, me estuve en el trabajo, me sentí que me faltaron el respeto, que le dieron mi lugar a otro compañero que no era responsable como yo consideraba, y ahí puedo llegar a sentir ese enojo. Pero cuando me relajo, cuando, bueno, proceso eso, sea para bien o para mal, sienta que, bueno, ya perdí mi lugar, pero ya me relajé, ya ese shock, esa sensación ya fue, voy a entrar en reparación y se me va a inflamar, porque toda inflamación es un proceso de reparación. Va mayor sangre a esa zona donde se necesitó ulcerar para tener más trastes, más culo, ¿sí? Para poder sentarme, para poder tener mi territorio. Entonces, cuando mi emoción ya se relaja, y ya vuelvo a casa, y ya lo hablé con un amigo, o la pareja, o me pidan disculpa, puedo llegar a tener un proceso de reparación en el cual me voy a sentir con hemorroides, se me va a inflamar. Pero estoy en una etapa de reparación. Entonces, cuando uno sabe que eso que me quiere operar el médico, porque lo entiende como es algo malo, pero si yo voy entendiendo la lógica biológica de mi cuerpo, que está ya dándome toda esa respuesta, pero está también reparando eso que se ulceró para yo tener más capacidad de poder marcar mi territorio, porque las heces, como los animales, marcan con el olor. Por eso hay muchos animales que se revuelcan, ¿no?, en las heces de las vacas, de los caballos, para potenciar la fuerza de su personaje, ¿sí? Entonces, cuando yo siento que no puedo marcar mi territorio, voy a querer ulcerar mi ano para que haya mayor perfusión, mayor lugar para poder marcarlo. Y cuando me relajo, todo eso se tiene que volver a su lugar natural, que es, se debe inflamar, llenar sangre y llevar los nutrientes necesarios para poner como un hueco en una pared, un enduido o un cemento. Entonces, ahí es donde yo voy a acompañar a mi cuerpo a hacer este proceso, que en la mayoría de las veces vienen cuando hay, por ejemplo, cáncer de mama, el cáncer de mama ductal, es un cáncer de reparación. Ya ha vivido, es una situación de separación o de desprotección, pero ya vino reparando, es decir, ya se relajó y ya encontró la solución, sea con la pareja, con el hijo. Entonces, cuando ya viene el consultante y entiende que no está enfermo, que si no está su cuerpo reparando y está sano, puede acompañar el proceso. Y eso, Y Pili, puede, en casi todos los aspectos, es decir, personas que no tengan conciencia de que están haciendo una reparación. Es porque, por ejemplo, inconscientemente, bueno, el compañero le pidió disculpas, se relajó y entonces ahí aflora. Entonces siempre la enfermedad es reparación, en cierta forma, no toda enfermedad es reparación. Si ¿no? yo Ah, estoy en un proceso, por ejemplo, una gastritis, estoy en una etapa de totalmente conflicto. activa del conflicto, porque siento que tengo que comerme un bocado, algo que no quiero digerir, el jefe me maltrata, mi marido, y tengo que decir sí para no pelearme, o para ser buena madre, o para ser buena estudiante, y entonces mi biología, mi cerebro no interpreta qué es real y qué es simbólico. No sabe que cuando hacemos, no sé si ustedes le han hecho hacer la ejercitación del limón, de abrir, cortar un limón y sentir que uno lo exprime, saca la lengua y ya nos empieza a salivar. ¿Por qué? Porque el cerebro no entiende qué es real y qué es una simbología, un pensamiento o una foto. Entonces lo va a tomar como real. Entonces al bocado, a lo que me van a decir que yo me tengo que tragar, incorporar a mi biología, es algo que yo no quiero, y para mi inconsciente es como me den un pedazo de grasa. Mi biología, que dice, Pilar se tragó este pedazo de grasa, pero hay que digerirlo porque ella no lo quiere digerir en su cuerpo, lo quiere rechazar, pero como es políticamente correcta, no va a decir que no,
se lo va a tragar. Y entonces, la biología que va a hacer, va a secretar ácidos para poder digerir ese bocado, pero no hay nada en el estómago. Está totalmente vacío. Entonces, ahí es donde se produce esa sensación de ardor y puede llegar a ulcerar, porque el ácido es tan grande, porque estoy todo el tiempo dejando que entre en mi vida cosas que no quiero, que no quiero permitir. Pili, ya empezaron las preguntas. Perfecto. Sori, no sé si querés hacer decir la voz o yo leo acá. Ella dice que, bueno, la primera vez que puede entrar nunca le coinciden los horarios con los conversatorios, y justo hoy dice, amanecí con un dolor insoportable en el coxis y la cadera, que no me han dejado sentarme ni caminar. Estoy acostada, tal vez mañana vaya al médico. ¿Qué puede estar diciéndole a Sori esto? Bien, todo lo que va a tener que ver con el coxis, que es la S1, que es la finalización de la columna vertebral, todo lo que va a tener que ver con los huesos, por ser columna, esta parte de los huesos, voy a estar buscando todo conflicto de desvalorización. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es una masa de músculo, piel, grasa y órganos, pero que se va a levantar y se va a mover gracias a la tracción y el sostén de mis huesos. Es lo que me va a valorar y lo que me va a hacer movilizarme y accionar hacia donde yo quiero ir. Entonces, cuando hay una acción, una sensación y un sentimiento de no soy valorada o no soy lo suficiente, voy a tener conflicto con mis huesos. Entonces, en el coxis, que es la última parte, volvemos de nuevo, va a estar relacionado a mi lugar. Pero que como están los nervios, que va a hacer que yo me pueda parar, es cuando siento que me siento perdida, que no sé hacia dónde voy, sea en mi futuro o la decisión que tengo que tomar. Muchas veces cuando tenemos los padres grandes y muchos consultantes me dicen, yo estoy viviendo en España, pero me tengo que venir a Córdoba y no sé si venirme a vivir con mi madre, y es que lo que hago, estoy perdida, ¿no? Porque quiero hacer una cosa, pero siento que debo hacer otra. Y eso para el inconsciente es sentirse perdido. Entonces, ¿qué mejor solución que es quedarme quieta? Que me duela y no poder moverme, porque la persona, no la persona, en nuestra biología, volvemos de nuestro cerebro troncal, que es la que viene con ese programa del mamífero, del animalito que tenemos todos, que es el de la supervivencia. Cada vez que un animal se sintió perdido de la manada o familia con nosotros, cada animalito que se alejó, se perdió, y siempre o se perdió y se murió de hambre, o se lo comieron el depredador. Entonces, para nuestro inconsciente, cuando sentimos que no tenemos un horizonte, nos sentimos perdidos, nuestro inconsciente biológico nos va a dar nuevamente una adaptación. Quédate quieta, Pilar, porque te sentís perdida, porque te sentís desvalorizada. Y como tiene un tema de cadera, puede estar relacionado con la pareja, ¿sí? Porque la cadera va a estar relacionado primero a los hijos, porque ahí vamos a anclar nuestros hijos en el útero, pero también en el movimiento, es un movimiento que se va a estar relacionando a los movimientos sexuales. Entonces, todo lo que va a tener que ver con cadera en la mayoría de todos estos dolores es una desvalorización con respecto a mi pareja o una sensación de, según muchas veces las mujeres que ya cumplen una cierta edad y creen que ya no pueden hacer algo que deseaban hacer, o se quedaron solas y dicen, bueno, yo a esta edad, ¿quién me va a querer o qué voy a hacer? Y sienten también una pérdida. Pero también las personas que están en etapa de jubilarse. Pero también todo, cualquier, se me pierde un referente, se me muere una pareja, también me siento perdida. Entonces, muy amplio lo que puede llegar a suceder, pero siempre es con un tema de mi lugar. Y también voy a agregar que el sacro va a venir con la palabra sacralidad. Todo lo que venga con lo sagrado en nuestras vidas va a tener que ver también ese dolor que tengamos. ¿Qué va a ser lo sagrado? Todo lo que nuestra familia y la cultura y la sociedad lo ha ritualizado como algo muy importante. Un nacimiento, una gestación, la venida de un niño,
La mayoría, según los rituales de las religiones, serían los bautismos, los cumpleaños de 15, porque en los cumpleaños de 15, biológicamente ya la mujer estaba preparada para poder tener y engendrar un hijo. Y en nuestros ancestros, la mayoría, se iban con una muñeca y con el marido, ¿no? Que las casaban, porque ya biológicamente están maduras para poder tener su propio lugar, su propio territorio y su propia familia. Y también el casamiento, ser padres, abuelos y morir. Pero si en un momento de mi vida, sea cuando nací, me quisieron abortar, o mi mamá casi se muere, o cuando me gestaron, mi abuelo se murió, hubo un duelo, o en el cumpleaños de 15 sucedió algo, en situaciones donde se ritualiza siempre cualquier cultura como algo importante, va a haber en lo sacro un momento sagrado, algo referido en un dolor, un nacimiento, una muerte, pero sobre todo en relación a mis pares, es decir, yo estoy viviendo con mi pareja y voy a vivir un conflicto, porque las lumbares junto al sacro va a tener en cuenta en relación a todo lo que es mi par, puede ser pareja, pero puede ser hermanos, puede ser un hermano que se murió, puede ser un compañero de trabajo, un amigo, un novio, y nada más, porque son los pares, son los pares. Pero sí puede estar sucediendo que yo, mientras tenía mi cumpleaños de 15, algo sucedió, mis padres se separan, no hay una pelea, y siempre va a haber un dolor, un conflicto, pero está hablando mucho también, como está en la cadera, de los no nacidos, los que murieron, los que no llegaron a nacer, los que fueron abortados o perdidos. Aquí en la metodología de la biodecodificación nunca se ve desde la crítica y del juicio, siempre de la comprensión del síntoma. Porque como somos territoriales, los mamíferos, todo lo que tenga mama, vamos a estar relacionados sobre todo con ellos, somos territoriales, y la pertenencia, ser mirados, ser parte de ellos, va a hacer que nuestra relación, nuestra vida, sea construida en eso. Si yo me siento que no soy importante para mi familia, voy a hacer absolutamente todo, sea las lealtades, hacer cosas que yo no quiero, los bocados indigestos, sentir que tengo que bajar la cabeza. Muchas conductas se van a mirar desde una comprensión lógica y biológica, y también de un programa que se viene repitiendo. Si en mi familia el secreto de esto no se habla era el tema más importante, de esto no se habla, ¿no? El tiempo lo dirá, el tiempo lo cura todo. Puede ser que yo venga con un programa de no decir mis cosas, de no poder expresar un sentimiento o algo que también como fidelidad familiar lo calle. Aunque no me dé cuenta, no me daba cuenta, no sabía, o realmente si mamá no lo dice, yo no lo digo, ¿sí? Y estoy creando una pauta que ahí se va a repetir, que es esto que pusimos en el flyer, de las repeticiones de programas, repeticiones que vamos creando inconscientemente, mismo patrón. Si mi papá le pegaba a mamá, seguramente la mayoría de las veces me caso con una pareja que después violenta, ¿sí? O reparo con un niño, me caso con no un hombre, con un hombre que dice todo sí y que depende de mí, que yo soy más madre que compañera o que hembra, para que no me lastime, para que no me violente. Entonces vamos a ir poder ver que programas que se repiten, muchas veces traemos la otra parte, la otra información para esas mujeres que no pudieron defenderse o vivir una vida de diferente forma, sobre todo de independencias, ¿no? Pili, Amparo levantó la mano y después tengo ahí varias preguntas. Amparito. Gracias, Mili. Pili, ¿qué nos puedes decir de, no sé si te escucha bien, Pili, ¿qué nos puedes decir de la parálisis facial? Tengo una cuñada, es muy joven, tiene 40 años hasta ahora, y ella hace más o menos 5 años le dio la parálisis facial, y esta vez le volvió a repetir. Ella dice que ha estado tranquila, que no ha sido estrés, bueno, pero pues obviamente
se supone que está muy relacionado con el estrés, entonces pienso que podría también ser que ella no se da cuenta, pero sí se está comiendo, digamos, todos los problemas, o se hace la fuerte, por decirlo así, pero realmente, digamos que el dolor o la angustia la tiene ahí. ¿Me puedes ayudar, por favor, diciéndome Pili, algo de eso? Pili, te silencié sin querer. Saca Gracias. Perfecto. Amparito, ¿qué tiene del lado derecho, lado izquierdo? ¿Cuál es la temática de la parálisis? ¿De qué lado tiene o Ella genera? tiene la parálisis en el lado, creo que es el lado izquierdo, pero la primera vez que le dio hace como 5 años se le apagó el ojito izquierdo y esta vez se le apagó el ojito derecho. Entonces, pero igual la parálisis sí es en el lado izquierdo. Perfecto. Cada parálisis, si va a estar referida en la parte de la cara, va a tener un conflicto emocional, sobre todo de la identidad. Cuando es la hemiplegia de la parte izquierda, todo lo que va a tener que ver con la izquierda va a tener que ver con el hombre, mi padre, mi hermano, mi pareja, y con la derecha todo lo que va a tener que ver en la energía de la madre, mi propia persona, ¿no? O todo lo que tenga que ver la energía femenina. Pero si vos me contás que primero fue el ojo izquierdo me dijiste, Sí, señor. vamos a ver que la vista, la visión para un animal que se encuentra en peligro va a tener que ser muy vital para él la mirada. Entonces, si yo tengo una baja de párpados, me está diciendo que no quiero ver, pero el izquierdo va a estar referenciado a, si yo estoy con una escopeta, voy a cerrar el ojo derecho y voy a tener que con el izquierdo mirar el peligro. Entonces ella ha estado pasando una situación en la cual lo ha vivido como algo que ha visto o ve como peligroso. Y es tanto el estrés que ella vive que puede ser algo que uno piense, una situación, vi una mala cara, la situación económica del país o de lo que sea que vaya a vivir en su experiencia como algo muy peligroso. Y esto tiene que ser fuerte, porque si no, imagínense, todos nos quedaríamos ciegos y cuando no queremos ver cosas, ¿no? Entonces, esa parálisis que es paralizar el párpado para proteger, porque la biología, el párpado tiene la capacidad de protegerme del viento, de la tierra, ¿no? Del agua. Entonces, cuando yo siento que estoy en una temática, y acuérdense que lo que les decía, el cerebro no sabe lo que es real y que es simbólico. Y si estoy con un muy miedo de ver o que me pueden echar, de ver la cara del jefe que me va a decir que no sirvo, o he visto un abuso, o he visto algo terrible que lo vivo desde un gran estrés, puede ocurrir que me dé la parálisis de ese ojo. Y el derecho va a estar hablando con el ojo, con el derecho va a estar viendo con el ojo que yo puedo mirar y reconocer a los seres que quiero, mi familia, mis amigos, mis pares. Pero cuando veo que alguien se fue, sea porque me dejó o se fue porque se murió, para el inconsciente va a ser lo mismo, o porque no lo quiero ver más, pero me duele, porque fue alguien muy importante, de alta intensidad, voy a tener un tema del ojo derecho. ¿Sí? Puede ser muchas veces cuando se murió alguien, no lo vi más y lo extraño, pero es tan fuerte en una reunión familiar, sobre todo en la Navidad, no verlo, que pueda producir esa solución biológica para que yo no siga activando esa información de estrés de no poder verlo, porque va a estar unido a un referente muy importante en mi estructura. ¿Sí? Entonces, puede ser algo de eso, pero muchas veces también las parálisis pueden dar, es como la información de haber recibido una cachetada. ¿Vieron cuando les pega una cachetada y uno queda duro, queda como paralizado? Entonces queda como esa cara, dejar de sentir el dolor ante un cachetazo, también real o simbólico. ¿Cuántas veces hemos dicho, sentí que me pegó una cachetada, ¿no? Al decirme esto, el baldazo de agua fría, algo que no me lo esperaba, algo que quedé con cara de piedra, porque no pude expresar o el dolor
o en el ojo es una impotencia, porque los músculos son los que se paralizan y todo lo que tenga que ver con músculos va a estar buscando todas situaciones de impotencia. Impotencia a no ver, impotencia a no poder expresar, impotencia a no sentir el contacto, porque muchas veces cuando uno ha tenido un beso y sentía que me daban el beso de este lado, de este, también al no tener el contacto por el ojo, que seguramente es esa separación de alguien muy importante, puedo llegar a no sentir más eso y se paraliza mi cara. Tiene mucho, pero sobre todo es, me dejaron sola, tuve que poner la cara, ¿no? Sentí que me dieron un cachetazo, o siento mucho dolor por la falta de, o impotencia. Bien. Mica, ya te voy a dar un minutito, pasamos a un chat y después te doy a vos, Mica. Dice Ruby, buenas noches, es algo que he verificado, algo que has hablado antes. Por ejemplo, cuando no me siento suficiente como mujer, tuve hemorragias irregulares y se me diagnosticó fibromas. Eso lo he verificado en 2 ocasiones. Bueno, ello lo reafirmas, Pili. Entonces seguimos. ¿Qué es la ansiedad que se siente en el colon? Pregunta Liliana. Bien, bueno, justamente anoche estaba viendo a unas neurocientíficas excelentes que estaban viendo ya científicamente, si bien nosotros ya lo podemos ver en las consultas y entender que siempre ya todos sabemos que el intestino es el que habla, ¿no? Cuando sentimos esas sensaciones intestinales de todo lo que va a tener que ver con respecto a las, en España se le dice guarradas, en Argentina las mierdas, así que disculpen, pero es importante que llevemos, porque justo es ahí donde vamos a estar hablando. Cuando hay un tema de ansiedad en el colon, son cosas que quiero asimilar. ¿Por qué? Porque el colon es la última parte del intestino, si es el verdadero colon, si no está en los intestinos delgados, que es donde se va a asimilar el alimento, donde yo voy a poder tomar ese alimento y poder llevarlo a mis células como vida, como energía. Pero si por el bocado indigesto me lo tuve que tragar y quiero sentir que esto lo vivo como algo que lo quiero repeler porque es tóxico, porque es veneno, porque es una mierda, entonces mi cuerpo va a ser toda una forma de ir más rápido para sacar esto, ¿sí? Para sacar esto que no quiero asimilar en mí. Entonces voy a poder ser que todo lo que yo vivo en una situación y me pone nerviosa, pero lo vivo como algo que no lo voy a poder asimilar a mi vida, que no voy a tener la capacidad, que lo vivo desde una desvalorización, o sobre todo, tema de colon, cuando hay inflamación me está hablando de enojos, ¿sí? Todos los itis que haya en nuestros diagnósticos siempre está hablando de inflamación, y la inflamación está contando enojos que no se demuestran. Mucha gente que son muy amorosos tienen problemas de vesícula. ¿Por qué? Porque la vesícula está relacionado con la amargura, por eso es amarga la bilis. Pero, ¿por qué? Porque soy una carita muy sonriente, pero por dentro tengo mucho enojo, mucha amargura, y mi biología va a dar la respuesta a lo que yo no puedo expresar. ¿Sí? Entonces, tema de ansiedad de colon, el colon también tiene neuronas, y es el que también a través de este estudio médico han podido ver que el colon muchas veces dirige el cerebro desde un lugar de las entrañas. ¿Por qué? Porque en el colon, como hablamos, esto es para sacar los desechos, pero biológicamente el mamífero va a utilizar también sus heces para marcar su territorio. Entonces, cuando siento que no puedo marcar territorio, y mucho tema de colon, cuando hay estreñimiento o diarreas, vamos a estar buscando situaciones con la madre. ¿Por qué? Porque el agua que absorbe de más el colon, el agua está relacionado con mamá porque venimos de un útero, de un líquido amniótico. Tenemos memoria, hasta memoria de pez. Entonces, de ese líquido amniótico, todo lo que voy a estar en contacto con esa agua,
también voy a hacer muchas veces que quiero retener el amor de mamá y soy más constipada, o quiero sacar esta situación más rápido posible porque no la quiero en mi vida, o me la quiero sacar a mamá de encima. Es muy general, pero también puede estar hablando de un duelo, ¿sí? Quiero mamá porque no la tengo, ¿sí? O quiero mamá porque siento que no me quiere como yo quisiera que me quieran. Es muy amplio todo un tema porque cada persona va a vivir una vida desde una percepción y cómo la familia y según sus creencias han vivido esta temática. Perfecto. Pili, vamos a hacer un poquito más corta la respuesta porque hay mucho. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Micaela, puedes abrir el micrófono. Hace tu pregunta. Ahí está. Bueno, yo soy consultante de Pilar y quiero hacer un repaso. Cuando vos hablas de una solución, ¿no? Cuando yo tomo conciencia de que por este lado va mi problema, ¿qué tengo que hacer? ¿Un ritual? O digo, yo que he tratado con vos y tengo muchas respuestas ahora de síntomas, ¿cuál es la manera más práctica de llevarlo al cambio, ¿no? En esto de las inflamaciones que a mí me suceden y que tengo épocas que estoy muy bien y de repente me vuelven, y es un proceso que vamos y volvemos, entonces como repasar desde ese lugar. Bien, perfecto. Primero, entender que ese cambio que vas teniendo en ese proceso lleva un tiempo, ¿sí? Por eso cuando vamos y le damos, como digo yo, la primera parte de comer a nuestra mente, entender esa lógica biológica, pero también como venimos de historias ancestrales que en mí traigo todo ese bagaje, pero también mi propia experiencia, y si yo soy de reaccionar, ir al ataque y sentir que me inflamo, que la vida es una mierda y que me lleno de gases que van a estar hablando también de duelos, es lógico que mi biología, si bien va a tener un cambio, pero yo tengo que empezar a acompañar ese proceso y acompañarme a mí en ese proceso de sentir que me puedo llegar a inflamar, que me puedo llegar a sentir enojada, aunque lo vaya siendo más consciente. ¿Sí? ¿Te acordás, Micaela, que yo digo siempre es como el inconsciente sacar la piedra debajo del agua para poder mirar, y yo desde esa piedra puedo tomar una acción, me la puedo guardar, la puedo tirar o puedo darme cuenta que era la que me hacía doler el pie. ¿Por qué? Porque ya tengo la capacidad de accionar. Solo mirar el síntoma y decir, me enoja el jefe, pero yo no hago un cambio, ahí va a continuar la situación conflictiva. Y es ahí donde yo tengo que empezar a trabajar eso de creer que el jefe puede tener poder en mí, que quien trae esa información de ese jefe, todo lo que va a estar arriba va a estar relacionado con mis padres, la primera autoridad que el niño va a tener. Entonces, este cambio que va a ser el que me va a poner en prueba, ¿no? Como dice Gerardo, siempre es una prueba. Vamos a creer que ya lo tenemos resuelto, pero ante una oportunidad en la cual si siento que tengo que ir a los ponchazos a abrir mi lugar, inconscientemente voy a siempre sentir que me cagan, que no me dan mi lugar, que no me reconocen. ¿Pero por qué? Porque todavía es muy fuerte lo que tengo que trabajar, porque no solamente va a estar en mí ese conflicto, viene dándose repetidamente veces en mi clan. Mi padre se sintió devalorizado, mi madre se sintió ninguneada, mi abuelo se sintió que le robaron el territorio. Entonces, si yo tengo un síntoma que no cesa, tengo que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque tengo que venir a cambiar esa información. Tengo que ir a buscar el otro aspecto del oscuro. Tengo que ir a buscar la información de cuál aprendizaje me está dando este síntoma, que es mi territorio, mi lugar, los secretos, los duelos, en mí y en mi clan. Gracias. Magda, podés abrir. Gracias, Micaela, por la pregunta. Hola, buenas noches. Pedí una pregunta. Una mujer de 82 años, hace un año le diagnosticaron una ciática y nuevamente ahora pues le mandaron analgésicos y recuperó, pero nuevamente hace 4 meses repite la ciática, pierna derecha, y se le ha anclado mucho el dolor en la rodilla que le ha impedido el caminar. Gracias. Bien. La mayoría de nuestra gente adulta
que tiene tema de caderas, que tiene tema de ciática, es cuando sienten que pueden cambiar de lugar, de su casa, gente que han sido geriatrizada o que está cuidado por otra persona, sienten esa sensación de pérdida, en el cual no les permite avanzar porque su futuro lo viven desde ese desasosiego. Ya no tengo mi casa, ya no tengo mis cosas, o ya no puedo, que también es una forma de pérdida. Entonces se sienten perdidas. Y como es una solución biológica, es el no poder moverme. Y si está dado en la pierna derecha va a ser la que va a dar el avance. Con la pierna derecha yo me paro y hago la acción de moverme. Entonces también me va a estar contando que no deseo ir hacia esa acción o hacia ese lugar o hacia ese destino que estoy viendo, sea porque estoy sola, porque mi hijo me dejaron, o porque estoy viviendo en la casa de mi hijo, o porque me tengo que ir de mi casa, sea la situación que lleve, pero ya una persona grande, adulta, ya va viendo su futuro desde un lugar de pérdidas, pérdida o de amigos, o de pareja, o de ya mis hijos no me necesitan, como decía mi mamá, y ya van sintiendo que no tienen un rumbo. Y ahí es donde hay que darle a estos abuelos, esta gente adulta, la capacidad de poder tener creatividad, de hacer un curso, de hacer, qué sé yo, tejido o pintura o baile o teatro, para que ellos se sientan capaces, que pueden seguir moviéndose y pudiendo tener el horizonte, la dirección, porque la cadera va a marcar la dirección y la rodilla es esta sensación de me tengo que replegar, ¿no? Me tengo que arrodillar ante. Y bueno, ya mis hijos, la mayoría son los que le decimos, dale, mamá, haceme caso, ¿no? O come, o hace esto, lo otro. Entonces a veces sienten que pierden ese lugar de adulto y tienen que hacer caso. Toma el remedio, o hace esto, o acostate, o come, o quédate en este geriátrico, o quédate con este nieto, o quédate. Entonces sienten esa sensación de pérdida, ¿no? De tener que arrodillarse en algo que se quieren parar, pero no pueden seguir por X causa. Okay, gracias, Pili. Viva, ¿por qué el frasco no lo deja ahí tirado? Ay, bueno, no sé quién, ahí está, si lo podemos, ahí está. Corti, tumor cerebral y tumor de útero. ¿Qué habla? El tumor cerebral. Bueno, es muy general. El tumor cerebral siempre va a ser como va a estar dentro de la cabeza. Vamos a estar hablando en un tema de un hueso, que es el cráneo. Entonces vamos a estar siempre buscando temas de desvalorización, sea un tema de desvalorización intelectual, desvalorización con el padre, porque la cabeza de la familia va a estar simbolizada con el padre, o con el Padre Dios, que va a estar relacionado en la relación de mis ideas más profundas. Pero para que haya un cáncer de cerebro, tiene que haber conflictos que viene de mucho tiempo en la desvalorización, en el cual siento que no soy capaz, no soy lo suficientemente inteligente o adaptado, o una forma de superar a esta autoridad o a este padre, diga lo que diga, no me van a ver, o no sé encontrar una solución, porque a lo mejor está viviendo una situación desde lo económico, desde esto, y tengo que ser más inteligente, porque no me siento lo suficientemente capaz de resolver una situación. Entonces, Es decir, no se siente capaz de ser cabeza. Cabeza o ser inteligente para resolver una situación. Por eso se habla de la desvalorización. Y aquí es importante poder entender en la parte que yo les contaba que toda enfermedad tiene dos instancias, la instancia del conflicto y la instancia de reparación, que no quiere decir que toda enfermedad va a estar en conflicto activo y en reparación quiere decir resuelto. No, puede como decir la gastritis está en activo y se va a resolver cuando ya no tengo dolor, pero en la mayoría puede no tener dolor y me va a doler cuando ya estoy en reparación, pero la capacidad de nuestro cuerpo y en los mamíferos va a dar siempre una solución biológica. ¿Qué quiere decir? Si yo me siento desvalorizada por no encontrar una solución a algo muy importante, no me siento cabeza de familia o siento que mis ideas
no las puedo expresar porque producen rechazo o me da vergüenza o lo que sea, pero tiene que ser algo de larga data, de larga duración, vivido como un shock en el cual no encuentro una solución. Mi biología te va a decir, bueno, Pilar, si vos sentís que no sos lo suficientemente inteligente, porque teóricamente tengo un cerebro pequeño, yo te voy a dar más masa, más cerebro, más irrigación para que puedas encontrar solución. Es decir, me está dando una solución biológica, no me está dando una muerte, un peligro. Sí, en la creencia, por eso el conflicto de diagnóstico es tan importante. Cuando yo entiendo qué etapa o qué específico, porque no es lo mismo un cáncer que un carcinoma. ¿Sí? El carcinoma que adenoma. El carcinoma va a estar en una etapa, tengo entendido que es una etapa de reparación, y el adenoma de conflicto o al revés. ¿Sí? Por eso hay unos diccionarios y están muchos médicos que están dando todas las leyes biológicas, que bueno, dentro de poquito yo también me voy a especializar, pero en esto, como la mayoría que no somos médicos, tenemos ese apoyo médico y diccionarios donde nos va a contar que cada síntoma, por eso es muy importante ir al médico y que nos den el diagnóstico, porque vamos a ir a encontrar ese riel donde voy a poder entender qué me viene a contar ese conflicto y en qué etapa estoy. Pero el cáncer de cerebro es una gran desvalorización por no encontrar una respuesta, y necesito más cerebro para llegar a la solución. Y el cáncer de útero es muy general, pero va a tener que ver con todo en relación a hijos, donde se anida, la capacidad de también hijos que han muerto, sean míos o sean en el clan, voy a repetir un patrón, o también todo proyecto va a estar relacionado con un hijo. Entonces también puedo llegar a ser un síntoma con respecto a no poder gestar mis proyectos, sentir que caducan. ¿Por qué? Porque hay historias en mis memorias, sean mías o ancestrales, de aborto. De todo hijo va a ser un proyecto. Entonces todo hijo que puede ser que lo gesté, pero me lo sacaron porque era pequeña, era una niña, y lo dieron mis padres, o fueron rechazados, o murieron, no lo pude tener, también va a estar hablando esas memorias. Entonces, es muy general, por eso hay que ir bien a lo particular. Si es un mioma, si es un fibroma, si es un cáncer, pero qué tipo y en qué localidad. Si está en la pared, también va a estar hablando de impotencia, ¿sí? Si está en los ovarios, va a estar hablando de semillas, sobre todo en hijos, pero también con respecto a la pareja, ¿sí? Porque un cáncer de ovario va a poder estar haciendo en el ovario derecho una secretación de hormona para poder atraer al macho, para poder seducir al macho, ¿sí? ¿Para qué? Para poder engendrar un hijo, una familia, un territorio, un lugar. Pili, esto creo que ya lo hablaste, el reflujo gastroencefálico ansioitomático es del bocado, ¿no? No sé si lo ves. Un reflujo. Reflujo debe ser gastro, esofágico. Sí. Es lo que hablaste. Bueno, el reflujo va a tener que ver también con los bocados indigestos, pero esto que va y viene es lo que yo no puedo llegar a tomar a mi cuerpo, a mi vida. ¿Por qué? Porque todo lo que yo voy a entrar de mi boca es el pedazo que yo voy a tomar para mí, sea un trabajo, una pareja, un hijo, el amor de mi madre, ¿no? Es el bocado, es mío, me lo hago mío. Pero cuando lo vivo desde lo que me dan, es algo que no me gusta, ¿no? Que me produce ardor, que me quema, porque el amor mejor de mamá es siempre desde la crítica, no es desde o del ninguneo. Siento que lo que estoy recibiendo no me gusta, puede estar dando este reflujo, ¿sí? Que pueden estar dado por el píloro, y cuando es el píloro, que tiene un tema de no poder cerrar esa puertita para que el ácido no pase, es porque estoy como buscando el amor de mamá, ¿sí? Por eso es muy, muy amplio esto del reflujo. Pero está hablando de esto, de que estoy haciendo de más porque lo que estoy digiriendo no es lo que quiero, ¿sí? Y el estómago es el único órgano que tiene voluntad. Es el único que yo puedo comer algo, o el animal, cuando ven que comen pasto y se purgan,
pueden hacer la fuerza para devolver. Por eso tiene la voluntad, pero que una vez pasa al duodeno, ya lo hago propio. Y si eso que pasé lo vivo como algo tóxico o algo que me hace daño, ahí voy a tener ya los temas intestinales de inflamación, de no querer ponerlo en mi vida y demás. Pili, la epilepsia, ¿cómo se puede comprender de la biodecodificación? La epilepsia, la mayoría de las epilepsias, hay que buscar todo conflicto transgeneracional, una separación abrupta de una madre y un recién nacido o de un hijo pequeño. ¿Sí? Entonces, puede ser desde un niño que puede haber sido separado de la madre cuando fue pequeño, estuvieron en una incubadora, ¿sí? Puede llegar a tener epilepsia, pero estas epilepsias va a estar hablando del transgeneracional. La pérdida porque una madre murió en el parto, porque un niño fue arrancado de los brazos de la madre, sea que la madre estuvo mucho tiempo enferma y no pudo amamantar a ese pequeño, que estar en la simbiosis del útero, el pequeño está 100% en contacto con su cuerpo, todo el agua, toda la temperatura siempre es la misma, está en un lugar perfecto, no tiene que comer, no tiene que abrir la boca para comer, hacer fuerza para ir de cuerpo, siempre tiene la misma temperatura y tiene el contacto vital con su madre, en el cual cuando hay una separación abrupta de golpe, hay una separación, se produce en la descendencia de las epilepsias. Siempre es por, perfectas. y siempre es por esto de la relación madre-hijo, por Sí. ¿sí? Sí. Entonces hay que buscar en el árbol que en la historia de el uno, árbol como lo vivió muchas veces. Mamá, por ejemplo, la tuvieron que dormir porque estaba en un proceso de parto y tuvieron que hacerle cesárea, y tengo consultantes que se han dormido que hasta mamá sintió que se moría o no la pudieron despertar y tuvo después que estar 2 o 3 días en recuperación, y ese bebé quedó separado en una incubadora sin el contacto de la madre, ¿no? Entonces, puede venir de eso hasta, sobre todo, buscar en el árbol transgeneracional la muerte de una madre o de un niño, ¿sí? Que muere en el parto o se lo arrancan de los brazos o sucede algo terrible. Perfecto. La tinnitus. Tinnitus. Los ruidos. Tinnitus es el sonido que uno tiene adentro del cerebro a través del oído. Siempre se busca, si es del lado derecho o el lado izquierdo, una separación auditiva de alguien que voy a estar buscando a través de ese sonido el reemplazo de esa ausencia. Entonces, también el sonido del tinnitus, si es agudo o si es grave, también vamos a ir buscando la situación que nuestro inconsciente biológico sacó como una foto en nivel de sonido a ese sonido que me recuerda a ese personaje. Tengo una consulta de un hombre que cuando se pone en pareja con una pareja, la pareja le cuenta que abortó. Y él quería ser papá y era como la única opción que él tenía de ser papá. Y ahí es donde a él se le activa ese tinnitus. Pero fuimos a buscar en su vida de pequeño, y lo que él le recuerda, el llanto del bebé, porque él sintió que no iba a escuchar nunca en su vida un llanto de bebé, eso es lo que él me referenciaba. Después estaba relacionado con la pérdida de su primera mascota, que fue un corderito, que sonaba lo mismo llanto de bebé, en el cual el padre, en esas épocas no eran tan ahora como somos con los niños que explicamos, ese corderito lo comieron en una Nochebuena, y él de golpe lo vio, ¿no?, en el plato, pero era un referente de amor, era su juguete y su ternura, porque era su bebé, ¿no? Entonces ese sonido que venía con el sonido que él sentía, que era muy parecido, fuimos y lo encontramos en el desencadenante cuando su pareja le dice que no quería ser mamá y que, bueno, que había abortado. Entonces él pierde ese contacto, ese sonido referente a esa misma sensación que él vivió
en su infancia. Entonces, en estos casos, más que no querer escuchar, es querer volver a escuchar Es lo que el vos estabas reemplazo escuchando. de, claro, sí. O también hay, sí, con el tinnitus es buscar siempre ese reemplazo, que puede ser el sonido del viento, si estaba yo con mi padre en el mar, y bueno, o el sonido de olas, también había mucho con una heladera mientras me decían semejante terrible noticia de que había desaparecido tal, yo tenía una heladera, esas heladeras viejas, ¿no?, que hacían ese sonido a metal. Entonces hay que ir a buscar un conflicto de donde me siento separado de esa voz, de ese sonido de alguien que no pude escuchar, ¿sí? Perfecto. O que lo viví como un shock, ¿no? También. Bueno, acá hay un halago de una consultante tuya porque dice, con Pilar tratamos la celiaquía y después, cuando fue a la consulta con su doctora, le cambiaron el diagnóstico a una distensión abdominal. Es decir, que pudo superar la También. celiaquía. Sí. Gaby te pregunta, el insomnio. Dice, Sí. me cuesta trabajo apagar mi cerebro. Gaby. Bien. El insomnio va a tener también muchas veces que si yo no he tenido ningún trauma que haya vivido de noche, en el cual me pueden haber llamado por teléfono, porque muchas veces los insomnios van a estar, es decir, puedo dormir y me despierto a las 3 de la mañana y ahí no me puedo dormir más, o no me duermo, o me duermo a partir de las 5 de la mañana, hay que ir a buscar siempre la lógica biológica, porque el inconsciente es perfecto, no lo hace así a mansalva. Entonces hay que ir a ver, porque muchas veces, por ejemplo, cuando yo he tenido un shock, me han llamado por teléfono, o una pérdida, un susto muy grande, porque se me quemó la casa a la media mañana, o a la noche, o se murió alguien, o me entraron a robar, mi biología me va a estar siempre dando la solución de que no me puedo dormir. Pero también el insomnio hay que ir a buscar duelos que no han podido ser velados, ¿sí? No he podido porque se murió en una guerra y no pudo dar el cuerpo, o porque yo estaba de viaje y lo velaron cuando yo ya estaba de viaje. Una situación de hay un duelo en el cual no se pudo velar al muerto. Entonces inconscientemente puedo ser yo en mi vida contemporánea, pero puedo ser ese personaje que todavía está en duelo, que puede ser, y puedo estar unida en dobles o en yacente, de ese que no pudo velar. Entonces voy a venir yo a mi vida contemporánea a no poder dormir, o dormirme después de las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque antes me llamaron por teléfono y yo estaba durmiendo cuando sucedió tal o cual situación. Entonces mi cabeza, ¿qué va a hacer? Y piensa. ¿Para qué? Para no dormirme, porque estoy en un estado de alerta, en el cual para mi inconsciente es estar en una selva sola y con un león dándome vuelta. Entonces, ¿qué situación de estrés yo he vivido de noche en el cual tengo que estar alerta? Tengo casos en el cual a la noche es donde hubo un gran robo con un gran shock, porque fue tremendo lo que se vivió ahí, ¿no? Con abusos y demás. Entonces, pero también puede ser un llamado de teléfono, puede ser una situación inesperada que yo mientras dormía tan plácidamente ocurrió tal cosa. Entonces mi inconsciente, para que eso no vuelva a suceder, voy a estar en estado de alerta. Perfecto. Gaby, ¿te resuena? Sí, bueno, es que yo no me puedo dormir después, hasta las 3, 4 de la mañana me quedo dormida. Me cuesta mucho trabajo apagar mi cerebro, como que está, piensa y piensa y piensa. Bien, ahí tenés que buscar una situación que puede ser en tu vida, puede ser de pequeña. Era pequeña y me asusté cuando fui al baño y no vi que estaban mis padres, o me asustó algo, o en la adolescencia o en la vida adulta, pero si no también, con eso, como Milagro dice que van a ver el árbol, ahí es donde también buscar en mi vida, en mi madre, qué le pasó mientras me estaba gestando a mí, ¿no? Un susto o un miedo en el cual
no puedo dormir, tengo que velar, tengo que estar atenta, porque el que se durmió produjo un dolor, no pudo rescatar a tal persona, o le entraron a robar, o se murió tal personaje. Entonces mi inconsciente va a hacer que hasta las 3, 4 de la mañana yo esté velando, esté atenta, por si pasa algo. Pero como en la metafísica se sabe que todo lo que ocurre instantáneamente en todo, es decir, en mi vida, pero lo que yo estoy viviendo lo estoy viviendo con las memorias de mis ancestros. Y me está dando una solución, me está diciendo, Gaby, no te duermas, porque yo me dormí y pasó esto, pasó este dolor, pasó esta tragedia que todavía sigue estando intacta. Entonces, si no está en mí, en un shock, algo que yo lo viví como un susto tremendo, en el cual vi que a lo mejor dormían y me dejaron sola, desprotegida, voy a estar activa en eso, no me voy a poder dormir. Pero no es la mente, sino es el no te podés dormir hasta que pase lo que pasó. Por eso te invito a que busques o en tu historia o en tu vida transgeneracional. ¿Qué pasó de noche? ¿Qué sucedió? Ok. El nervio Muchas gracias. Gracias a vos, Gaby. Tenemos muchas, son 19, así que acorta. Le gusta hablar a mi hermana, como verán. Mi amores, pobrecita. Sí. No, porque si no vamos a estar... Es verdad, es verdad, es verdad. Hacemos más corto. Sí, sí. Bueno, problemas del nervio ciático con intenso dolor. ¿Qué puede estar pasando? Es lo mismo que contamos. Del sacro. Sí. Bueno. Flor Poder Alba... pararme, mi orientación al futuro, sobre todo el 100% del nervio ciático tiene que ver con eso, o de momentos sagrados, ¿no? En momentos de duelos, de no nacidos, por el tema de la cadera, y puede ser de tema de relación con la pareja. Dice Flor, hace muchos años tengo un diagnóstico de situaciones crónicas de infección urinaria, cistitis, circulación de sangre. He realizado múltiples procesos, entre ellos veo decodificación, diferentes terapias de sanación, pero aún persiste. Por un tiempo aproximadamente de 30 años. Todo parecía que estaba normal. En los últimos 4 años volvió a repetirse. También he realizado tratamientos médicos con médicos de la especialidad. Gracias por la respuesta pertinente. Ahí veo que hay varios síntomas. El que más recuerdo es la cistitis, ¿no es cierto? Sí, cistitis. Bien, el tema de cistitis, como va a ser mi animalito del tronco cerebral, eso está hablando de no poder organizar mi territorio. A diferencia del macho, que el macho marca el territorio con la orina, la hembra va a marcarlo desde un lugar de mi lugar, mi territorio. Mi territorio puede ser mi cartera, me usurpan mi cartera, mi escritorio de trabajo, mi casa, cuando viene la suegra y invade y acomoda las cosas desde su lugar, o siento que no tengo mi lugar. Entonces, voy a estar hablando conflictos de territorio, en el cual siempre la cistitis, ahí va a estar en una etapa de reparación, de un conflicto de haber sentido invadida en mi territorio, sentir que no lo puedo marcar. Pero cada vez que tenés cistitis, estás reparando el conflicto, pero está en bucle. No estás encontrando vos tu lugar, sea en el lugar de trabajo y demás. ¿Por qué? Porque no estás haciendo la acción de ir o tomar tus cosas o poder expresarlo o poder tomarlo. ¿Por qué? Porque esto, siempre que yo tengo una enfermedad, un síntoma en el presente, hay que ver qué pasó en esos ciclos biológicos memorizados que se han repetido en tema de territorio. Entonces, como yo no he encontrado una solución de marcarlo, mi biología me lo va a estar dando. Lo va a marcar por mí. Perfecto. Tati pregunta, Pili, ¿el lado izquierdo es lo femenino, madre, y el derecho masculino, padre? ¿Estoy equivocada? En la mayoría, sí. ¿Por qué? Porque cada órgano también tiene las lateralidades específicas, pero en la mayoría sí. El brazo, la mano va a estar hablando del hombre, de la pareja, del hermano, pero si es del diestro, padre. si es Del diestro. diestro, sí, del que es diestro, gracias Mila. Del diestro va a ser la derecha el hombre. El que va a ser zurdo va a ser totalmente al revés.
¿sí? Por ejemplo, las mamas tienen lateralidad. Entonces, para ello vamos a preguntar qué lateralidad tiene. Hay muchas que a veces ambiguas, que dice, bueno, yo soy ambidiestra. Entonces hace un ejercicio de palmear o de con qué, ¿cómo se llama? Hilamos la aguja, ¿no? Entonces vamos a ver que muchas veces podemos patear hasta con los dos pies, pero siempre vamos a tener una sola lateralidad. Es la forma que tenemos hasta en el pensamiento. Entonces, ahí es donde vamos a poder ver que en la mama, el que es derecho va a tener en la derecha con la pareja, con el hombre, y con el izquierdo va a ser con la madre, con los hijos y con uno mismo. Pero la mayoría de las veces sí. Según qué es el conflicto que tiene, va a ser derecho e izquierdo. ¿La esclerosis múltiple de qué habla? Bueno, la esclerosis múltiple, ahí, ¿sabes qué? Se me ha complicado mucho, no la tengo muy sabida, no quiero hablar por hablar. Sí estoy con la fibromialgia y demás, pero no quisiera darle algo que le voy a versear porque es real, no la tengo muy relacionada, no me han venido casos muchos de esclerosis múltiple, la tengo muy por encima, pero cuando da el tema si es de movimientos, la mayoría de la fibromialgia y de la esclerosis múltiple, sí hay que buscar también datos en el transgeneracional. Son muchos síntomas que van a estar relacionados. Por eso muchas veces, tanto la fibromialgia como la esclerosis son más difíciles de diagnosticar. O tienen una cosa o tienen una otra, hasta que llegan al síntoma real hasta llegan realmente hasta el diagnóstico, pasan por muchas cosas. Sobre todo la fibrosis múltiple, que es la que entiendo, mucho es del sentir, porque es el dolor moral que siente la persona, es el dolor que sienten los músculos. Pero disculpa por no poder contestar de No hay problema, Pili. Está perfecto, antes de decir algo que no corresponde. Flores pregunta, dice, ¿se podría dar el... No, pará, ¿cómo era? Mili, ¿puedo preguntar a qué se podría dar el cáncer gástrico? Mi pareja está enfermo y él quisiera saber de qué manera llevarlo psicológicamente, emocionalmente y familiarmente. Las terapias le bajan bastante de ánimo. ¿Cáncer gástrico? Gástrico. ¿Será de estómago? Porque seguro que sí. Florence, ¿estás por allí? Porque no he escuchado cáncer gástrico. Sí, de Sí, estómago. acá estoy, Mile. Sí, es gástrico, es de estómago. Bien. Entonces, en estos momentos la posibilidad es que le van a sacar el estómago, había un 70%, pero supuestamente ya se lo van a retirar. En esas están. Bueno, el cáncer de estómago muchas veces depende en qué etapa está. Muchas veces cuando saben haber sangrado, y depende porque el estómago tiene 2 etapas embrionarias. Muy importante porque el cerebro y nuestra evolución del ser vivo fue primero en pura supervivencia. Y antes se tenía un estómago en forma de tubo, que es lo que yo incorporo a mi vida. Entonces va a tener que ver ese cáncer si va a estar en la parte de la recto donde está el tubo o en la parte donde se produce la pancita. Esa es una capa embrionaria más moderna, en el cual todo lo que yo tomo como mío va a estar en tema de territorio. Entonces, ahí tiene que ver en eso, que por lo que veo es muy general. Muchas veces está en etapa de reparación, si hubo síntomas, si hubo vómitos de sangre, es el tema de que, recuerden, para la biología, más masa es mayor función. Entonces, sí, y toda enfermedad, sobre todo de cáncer, es de larga data. Si yo toda la vida sentí que me tuve que tragar las cosas, que no la pude repetir, que no la pude decir, que no la pude devolver, y esto se vive de gota a gota en largo proceso, entonces mi biología va a decir, Pilar, necesitas más estómago porque te estás tragando todo y es lo que vos no querés. Esto es indigesto. Entonces, para poder procesar y degradar, voy a necesitar más estómago para asimilar esto que no lo quiero. Por eso dicen que la mayoría de los cánceres es porque hay mucha incoherencia en lo que pensamos y lo que sentimos. ¿Por qué? Porque estamos tragando algo que no quiero. A una consultante le
daba el ejemplo de, si yo te doy un plato con caca en la mano, y te lo digo comer, ¿vos qué vas a hacer? No, me lo vas a retirar. Pero si yo te digo que hagas algo, porque y siento que no está bien decirle que no, y me voy con esa amiga, o tengo que ir a cuidar a tal pareja que no quiero cuidar, o al jefe, me como las cosas, y no mejor para no pelearme, para no decir, para que no digan que soy mala, que soy egoísta. ¿Por qué? Porque todos necesitamos la pertenencia. Pero cuando yo siento que para tener mi lugar me tengo que tragar cosas, mi biología me va a estar dando la solución biológica de un estómago mayor, más grande. Por eso es muy importante ver qué tipo de diagnóstico tiene, para ver si está en reparación y no en conflicto, porque si está en reparación y sacar el estómago no va a ser la solución. Y tampoco, sino ver de por qué se sigue tragando. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo la misma conducta. Si yo no tengo estómago, pero voy a seguir creyendo que tengo que tragarme las cosas y no poder decirlas porque creo que voy a ser mala o voy a herir al otro, no va a cambiar, porque mi biología me está dando una adaptación, una solución, no me está enfermando. Hola, Ok, buenas perfecto, gracias, Mili. noches. Gracias. Ya. Hola, buenas Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Bueno, te Soy vemos. soy yo, Ah, pareja, el que tiene el Ya. cáncer de estómago. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Bien, ¿Cómo gracias. estás? Muy bien, gracias. De Eh, nada. qui- Si eh, después vos quieres mandarme un mensaje y me mandas el diagnóstico, yo te puedo decir en qué etapa estás para que puedas comprender de dónde viene esa solución, que no te va a venir a matar, que tu cuerpo es maravilloso, para que acompañes el proceso, para que claro que sí. entiendas cada proceso que estás llevando, porque siempre el síntoma nos viene a traer una solución, una sanación, que cuando podemos comprender esa sanación emocional, eso que creemos que no está bueno hacer o decir, nuestra biología ya no necesita darnos esa solución y se va. Son las famosas sanaciones milagrosas o los milagros lógicos que nosotros contamos, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. Yo te estaré escribiendo. ¿Cómo no? Un gusto será. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias, Mili. Gracias, no, Pili. De nada. gracias. Bueno, dice, ¿qué significará cirugía de útero, luego cirugía de un mioma pélvico y cirugía de tiroides? Carlos pregunta. No sabe. Muchas veces la medicina cree que sacando, ¿no? Cirugías, por eso no sé si es cirugía, si es sacar o operar qué, es muy general, ¿no? Pero sí podemos ir buscando los temas de útero, siempre va a estar hablando de historias, sobre todo de mujeres, ¿no? Las mujeres que pudieron haber sido... tener que tener hijos sin querer tenerlos, o perder hijos, o perder situaciones muy importantes como es la virginidad, el abuso, el tener que hacer cosas, ¿no? De nuestros ancestros, sobre todo en la mayoría, o también en esta vida contemporánea, de tener una relación sexual para que no se me vaya, ¿no? Pero sintiendo desde una desvalorización o desde una mancha, sintiéndome que soy la no elegida o soy la amante, ¿no? En eso va a estar hablando desde todos los periodos, de una niña que pueda llegar a menstruar desde 9 años, ya está contando que ser niña es peligroso, que tiene que irse de la casa, que tiene que tener su territorio, o de una jovencita de 15 años que no menstrua, también está contando que ser madre o ser mujer es peligroso. Entonces vamos a tener que ir viendo esa lógica biológica que me está hablando el órgano, y en qué periodo, en qué etapa de la mujer está produciéndose esos síntomas. Bien. Bueno, Carolina Poblete, si tienes mi número, por favor me escribes y te sumo a Universidad de Magos, si no después lo dejo. Ana María, vamos a hacer más cortito, Pili, porque hay 18 preguntas. Ana María dice, por favor, trombosis en la vena central de la retina del ojo derecho. Bueno, vamos a lo general. El ojo derecho va a estar hablando de esto, de un tema de haberlo vivido con un gran shock, que llegue a la retina
y tema de irrigación, puede ser una situación en la cual yo lo he vivido con una consultante, de haber visto algo tremendo en su vida, en su niñez o en su adolescencia. Entonces, cuando yo he vivido algo y vuelvo a sentir que repito una situación que no quiero vivir o que creo que la volví a vivir, puede tener afectado el tema de la retina o el ojo derecho, pero con respecto a como es el derecho, volvemos a recordar, es a mis seres en los cuales yo me relaciono, estén o dentro de lo que están, un conflicto o algo, o hasta un abusador puede ser, ¿no? Pero de la relación que yo conozco. Bien. La María Clara te pregunta, ¿la osteoporosis incipiente en la cadera puede ser detenida haciendo conciencia de la causa? ¿Cuál podría Sí. ser la causa? No hay ninguna enfermedad incurable, ¿sí? Y todo lo que va a tener que ver con la osteoporosis, y como está referido a hueso, vamos a estar buscando desvalorización, y como está referido a la cadera, vamos a estar buscando desvalorización, sobre todo con la pareja, a nivel de sentirme no valorizada como mujer, o en el rol de mujer, o con la pareja o las parejas. Bien. María Lida, levantó la mano. Te escuchamos, María Lida. Buenas noches, Billy. Buenas noches. Buenas noches. Billy. A ver, yo hice esa pregunta, pero quiero ampliarla. Yo tuve muchos tumores en el útero y no pude tener hijos. Y además tuve un tumor cerebral, perdí el ojo izquierdo totalmente y volvió otra vez y tengo neuropatía del trigémino. ¿A qué se debe? ¿Qué me está queriendo decir? Aunque usted ya dijo que el tumor era problema del padre, valorización del padre, desvalorización del padre. Si el tumor Pero mi tumor no fue canceroso, no. Fue un meningioma. Bien. Es un meningioma porque sigue, y ya ahora me está produciendo neuropatía del trigémino, que es muy doloroso. Y Sí. perdí mi ojo izquierdo. Bien, bueno, ahí hay que ver también si puede llegar a estar relacionado con tu tumor en el útero, si eso fue antes o fue después. Fue después, primero fue el útero y después, aunque el tumor lo tuve, yo creo que lo tuve muchos años, siempre me daban unas migrañas espantosas, pero me decían que era migraña y nunca me mandaron una resonancia. Cuando un día me levanté que no podía cerrar el ojo izquierdo y ya detectaron que era el tumor, pero debe haber sido de hace mucho tiempo porque era de un crecimiento muy lento. Y yo tuve las migrañas muchísimos años, por ahí unos 10 años. O sea que creo que fueron a la par. Bien, bueno, eso siempre se va a mirar en consulta, específicamente ir viendo a qué edad se dio lo del tumor o del útero y del cerebro. Muchas veces cuando viene del ojo izquierdo es no haber podido ver o no haber encontrado una solución de poder tener esos hijos, esos proyectos, ¿no? Esa familia que uno tenía. Cuando uno tiene muchos miomas en el útero, está contando historias de hijos no nacidos. ¿Y qué va a estar haciendo mi útero? Me va a estar dando a través de esos miomas la sensación y capacidad de estar gestando esos hijos que no pude, sea por una causa o la otra. Si yo no he podido, porque me he hecho estudios, porque no he podido y hemos buscado el niño, va a haber que buscar historias en el clan de hijos muertos o de madres muertas en el parto o de un alérgeno, es decir, el embarazo. Mientras ocurrió un embarazo hubo una gran conflicto, un gran desastre, un gran duelo, que al estar embarazada me va a poner en peligro a mí porque voy a estar relacionada con ese ancestro de que murió o se murió el hijo, entonces mi inconsciente me va a proteger para que no me suceda eso a mí o a mi hijo. Yo no tuve hijos, fui infértil. Pero un proyecto puede haber sido un hijo, hasta un perro puede haber sido un hijo. Ya. También, cuando yo lo vivo como un hijo, también puede ser un animal, un perro, o un trabajo, un libro, una casa,
algo que yo lo viva como propio, como mío, pero que sienta que se me va de las manos, que no lo puedo llegar, ver, nacer o se me va, ¿no? Entonces lo puedo estar viviendo como algo peligroso para mí. ¿Por qué? Porque siento que me voy a quedar sola o no lo voy a tener, pero va a estar relacionado también con un duelo, algo muy doloroso. ¿Por qué? Porque la migraña está hablando de migración, de alguien que se fue, sean desde nuestros ancestros cuando se vinieron de las Europas para Latinoamérica, o de alguien que se fue, se murió o no lo vimos más. Bueno. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias, María Lidia. Bueno, acá entonces acabas de contestar esto de las migrañas o jaquecas que preguntaban, que tiene que ver con alguien que se fue, ¿no? Claro, pero todo es muy general. Yo no puedo ir a lo particular. No, por supuesto que esto... Bueno, acá te tengo vuelven que a conocer la preguntar. historia. Migrañas o dolor de cabeza intenso, entonces, en general es esto. En general. Y también Después, de gente muy controladora, cuando el dolor de cabeza es que yo quiero que esté todo perfecto, porque soy muy mental, porque quiero encontrar el orden, porque cuando siento que pierdo ese control, siento que yo me pongo en peligro. Entonces quiero que la mayoría de las veces las migrañas o los dolores de cabeza están en etapa de reparación. Es la etapa que cuando yo me relajé, cuando estuve toda la semana a full trabajando y después el fin de semana me duele la cabeza. Es cuando ahí me relajo, o porque sé que después me va a venir todo el conflicto. Entonces va a haber que ver en qué etapa y qué periodo me duele la cabeza, pero la mayoría de las veces es control, o una sensación de no poder encontrar lo que yo quiero, a nivel mental, o de mis ideas. La escoliosis y placenta creta. Placenta creta no la conozco. La escoliosis va a estar muchas veces, he trabajado con un hermano gemelo no nacido, ¿no? Entonces el pequeño necesita colocarse como de lado y queda ese lugar vacío. Muchas veces ha tenido hasta vuelta a su lugar cuando encontramos que en el embarazo he tenido un gemelo, aunque mamá no haya tenido síntomas. ¿Por qué? Porque hay muchos, ahora a través de la tecnología, han encontrado que hay más gemelos perdidos en la naturaleza de las personas que los que nosotros creemos que somos gemelos, porque es la naturaleza, que siempre va a ser de más para que uno quede. Entonces, ese gemelo no nacido, que al tener nosotros a los 28 días de gestación, nuestro corazón ya late, y el segundo órgano que se va a evolucionar y se va a desarrollar es el oído. Imagínense ese bebé cuando siente el latido de su hermano gemelo, la fuerza que tiene, que es diferente al latido del corazón de la madre. Y cuando se produce la pérdida, ese bebé deja de sentir esa fuerza de ese latido. Y ya tenemos siempre la sensación de esa pérdida. Entonces, puede ser que muchas veces la escoliosis está contando esa falta de ese gemelo que no tengo. Y se busca a través de regresiones. Fenómeno de Raynaud, ¿por qué se presenta? No conozco, disculpen. Y Querida, también, disculpen, de la escoliosis puede ser que yo sea ese hermano que perdió el yacente en el árbol, ¿no? Ese no nacido en el árbol también. Memorias. Traemos memorias. La psoriasis y la fibromialgia, ¿con qué estarían relacionadas? Bueno, la psoriasis, como está el tema de piel, va a estar hablando de doble conflicto. Una de contacto, que deseo el contacto, pero este contacto que deseo me debo proteger, no lo quiero. Y sería sobre todo en la relación, si la psoriasis se calma con el sol, va a estar relacionado con el padre, porque el padre simboliza el sol. Entonces, este padre que quiero, lo necesito su afecto, su amor, pero cada vez que estoy con mi padre me debo proteger de una coraza porque me lastima o me enjuicia o siento que no es el amor que yo quiero recibir. Entonces, muchas veces se va a buscar todo ese contacto que es cuando la piel se ulcera, está buscando mayor capacidad de sentir eso que siento que se me ha separado, o de un papá que se murió también. Pero está hablando mucho de la relación con un padre.
en contactos. Y la Dice, fibromialgia, bueno, como está relacionado con los músculos, son impotencia y es una sensación de una gran injusticia y de un dolor moral muy fuerte, en el cual también se busca en el transgeneracional ese niño que no pudo moverse, que no pudo hacer, que tuvo que salir a trabajar, tuvo que ser un niño, pero dejó de ser niño para ser adulto. La mayoría de nuestros ancestros, nuestros abuelos, ¿no?, que dejaron la niñez para ir a trabajar o salir de la casa. Entonces, yo voy a venir a relacionarme con ese yacente y al inmovilizar voy a dar la seguridad de que no me voy de casa, porque quedó en un duelo, quedó en un dolor o en una muerte. para Pero la, hay que buscar dolores morales muy fuertes en su vida. bien. Para la sanación desde la biodecodificación de cualquier enfermedad, ¿se recomienda el ejercicio de herramientas diferentes o es lo mismo? ¿O es lo mismo y qué se recomienda? A ver, de nuevo. Para la sanación desde la biodecodificación de cualquier enfermedad, ¿se recomienda ejercicio o herramientas diferentes o es lo mismo y qué se recomienda? Depende de cada sesión, se va a dar o un ejercicio o una herramienta, eso es muy personal y es justo para esa sesión, para ese consultante. Hay de todas herramientas y de todas formas de dar para que puedan hacer psicomagia o sesiones o meditaciones, según lo que se plantea en esa sesión. Y es particular al consultante. Flor dice, la artrosis es una enfermedad hereditaria. ¿Qué significado tiene? Bien, toda enfermedad hereditaria, lo que estamos heredando es el conflicto, que se ha densificado y se ha dado como una solución biológica. Como está en la artrosis, está en los huesos, vamos a estar buscando tema de desvalorización, pero como es una artrosis, vamos a ver que estoy desvalorizada con respecto a la acción. Si es en las manos, en la acción de hacer lo que hago, ¿no?, de que debería hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque la persona que tiene artrosis es una persona que es muy crítica y autocrítica, que juzga y se juzga muchísimo, es muy mental y muy también tema del control. Entonces, siento que tengo que hacer las cosas bien y me desvalorizo por no ser lo suficiente. Entonces mi biología va a tomar el tema de la articulación, hacer mejor la articulación, más fuerte, por eso se van deformando las manos, porque entro en un proceso de bucle, en el cual entro en un conflicto, lo soluciono, lo reparo, que es cuando viene el dolor. En la artrosis, el dolor estoy reparando, pero ahí empieza de nuevo el conflicto de desvalorización, porque el dolor me paraliza y no me deja hacer cosas. Entonces lo vivo nuevamente a esa sensación de discapacidad o no ser lo suficiente o no poder. Pero la artrosis y la artritis, la única diferencia que la persona artrósica siente como que ya está perdido, que no tengo esa fuerza, ¿no? Y se para la acción, dejo de hacer cosas, pero lo vivo desde la pérdida. En cambio, la artritis, la persona sigue haciendo, se sigue desvalorizando, pero lo sigue haciendo, ¿no? Va que va, y tiene más itis, inflamación, más enojo que la persona con artrosis. Bien. ¿Qué pasa cuando una persona mantiene, a ver, con pereza y le cuesta avanzar y procrastina las actividades? Muchas veces el inconsciente biológico le está diciendo que el avanzar, porque el que avanzó hizo algo que trajo un dolor al clan, como irse de la casa, o el que fue profesional y a lo mejor un abogado y después se quedó con los terrenos, o lo que haya hecho en la vida, sobre todo alguien que hizo algo o se murió o se fue y produjo una acción, eso que yo quiero hacer, que me gusta, que me motiva, sí, puede ser que o salga de la fidelidad familiar, que sea algo mal visto, o cause dolor a mis ancestros por hacer algo que no es bien visto, o
porque el que lo hizo causó un dolor, por ejemplo, se murió, se fue y no lo vimos nunca más, yo voy a inconscientemente a no hacerlo, para no volver a crear una situación de dolor. Pero también puede estar relacionado con la fatiga crónica. Cuando yo me siento perdida, siento que no encuentro hacia dónde ir, me paralizo, no hago nada. Me boicoteo, mejor me quedo acá. ¿Por qué? Porque si sigo moviéndome, para el inconsciente es perderme, y si me pierdo, me come el depredador. El hipotiroidismo, ¿cómo se trata desde la bio? Todo lo que tenga que ver con la tiroides va a estar relacionado con el tiempo. Por eso está relacionado con el metabolismo. Y para tener un hipotiroidismo, mi biología está viendo que todo va muy acelerado, que todo se produce muy rápido, pero muchas veces puede ser que esté relacionado con un ancestro que a tal edad, algo después de la edad que empieza mi hipotiroidismo, algo ocurrió. O un hijo se murió, o se separó, o algo ocurrió que mi biología me voy a relacionar a ese conflicto que no se ha podido trascender, entonces mi biología va a parar. Es como decir, detengo el tiempo, lo hago ralentizo, lo hago más lento para que esto no ocurra. Y ¿sí? cuando se hacen nódulos, Pili, porque acá la pregunta es, ¿qué son los nódulos? Cuando se hacen nódulos, ¿es esto también lo mismo? Claro, porque está dando mayor función para poder ralentizar esto. ¿Sí? Entonces se busca qué sucedió. Sobre todo, muchas veces pasa con si tengo un hijo, y muchas veces da con el tema de, bueno, tuve el primer hijo y después tuve hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque hay que buscar en la rama familiar que seguramente o se murió el segundo hijo, o algo sucedió después de ese nacimiento, o de tener la casa, ¿no? Tuvimos la casa, cobramos la casa y yo empiezo a tener, o una situación específica hay que ir a buscar en el árbol genealógico qué ha sucedido que yo lo vivo, o estoy en un duelo todavía, que no me puedo, no puedo pararme sobre mis pies, es decir, no puedo adaptarme a ese cambio, porque veo que todo pasa muy rápido, y yo todavía sigo paralizada en ese dolor, en ese duelo. Entonces mi biología, ¿qué va a decir? Va a detener, como no puede detener el tiempo, y todo va a trabajar sobre lo que tiene, va a ralentecer en mí, para que todo me pase más despacio y yo poder adaptarme a esos cambios. Sea un duelo, sea un shock, sea algo que me he tenido que ir a vivir a otro lado y no me siento poder adaptarme, también va a tener en cuenta. Causas de la calvicie y aparte diabetes. ¿Qué me puedes decir de ambas? El tema de la diabetes, la palabra diabetes habla de casa dividida. El tema va a estar hablando y todo lo que habla heredado es el mismo conflicto que trae el mismo patrón en la familia. Es decir, se vive, por ejemplo, de la diabetes, que el amor que entra en mí es doloroso o es peligroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el azúcar que va a estar relacionado con el amor es el que no dejo permitir que entre a mi célula a través de la insulina, que la insulina es la llave que abre la puerta a la célula para que entre la energía. La energía es la energía vital que va a dar mi vida para que yo pueda movilizarme. Pero como va a estar simbólicamente relacionado con el amor, voy a tener que buscar la casa dividida en dos. ¿Qué quiere decir? Mamá y papá viviendo separados, pero viviendo en la casa junta. ¿Por qué? Y porque no, por los hijos nos tenemos que mantener juntos. Pero peleas, discusiones, muchas veces los hijos dicen, prefiero que se hubieran separado antes de estar matándose. Pero esto, si es hereditario, hay que buscar esas historias de desamor. Por eso la mayoría de las veces el que es diabético le gusta cocinar y es muy dulce y le da mucho a los demás, pero no lo puede tomar para uno mismo, porque siente que ese amor que recibe puede ser peligroso. Más vale tenerlo en la sangre, dando vueltas en la sangre para que vaya directamente a los músculos para correr, para protegerme, ¿sí? Porque también puede haber historias de peligros dentro de la familia, dentro de ese amor que me daba, ¿no? Por las violencias, abusos y demás. Pero también es muy general. Hay que ver con quién estoy relacionado. Si estoy relacionado con una abuela que tuvo diabetes, un abuelo y demás, hay que buscar la historia para allá. ¿Sí? Es la historia que se repite, en el cual
yo también y no se ha encontrado una solución, entonces yo ya vengo con esa solución biológica de no aceptar el amor en mí porque puede ser peligroso, ¿sí? ¿La calvicie? Y todo lo que va a tener que referente al pelo es la protección, ¿sí? Pero también va a venir relacionado a la fuerza mental, a la fuerza de tener la fuerza y protección de mi padre, porque está relacionado con la cabeza, con mis ideas más importantes en el Dios, ¿sí? Entonces, cuando yo siento que he perdido la fuerza, sea intelectual o como de hombría, voy a estar buscando situaciones con el tema de la calvicie, pero depende qué tipo de calvicie, porque están las de los mechones, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir directamente a qué tipo de calvicie y en qué zona, porque si es en la zona temporal o es en la zona de las ideas más profundas, también va a tener una relación específica. Pero pierdo la fuerza o las ideas con respecto a mi autoridad o mis padres o a lo que están más arriba. Y también se busca en el árbol, Pili, porque bien, por ahí hay familias donde hay muchos como hereditarios, sí, por supuesto. ¿No? En esto que se viene de la herencia es que se hereda el conflicto. No heredamos la enfermedad, sino el conflicto y la forma que se adaptó mi biología para dar la solución. Bien. Dice Diana, a ver, dice si la podés orientar, ella tiene tenosinodivitis Kervain en la mano izquierda, para una persona zurda. Será algo del tendón, por lo que entiendo. Diana, ¿estás ahí? Hola, sí, es una tendinitis de Kervain. Tendinitis, perfecto. Gracias. Cuando tengo tema de tendinitis, el conflicto va a ser del presente. Es zurda. Bien. Está en la mano izquierda. Con el tema de la mano vas a tener que tener en cuenta que la mano va a estar relacionado primero a mi habilidad en el trabajo, todo que tenga que ver con el trabajo, y va a estar relacionado también con el padre, ¿sí? Con el padre. ¿Por qué? Porque el primer padre es el sol, es el cielo, es Dios, ¿sí? Nosotros alabamos al padre. Los pies van a estar relacionados con la madre, pero también con la habilidad que yo tengo de hacer, ¿no? Pero también, si puede ser la izquierda, puede estar referido a alguien en el cual siento que he tenido que soltar o no puedo tomar, o siento que tengo que seguir tomando, ¿no? Ayudando, agarrando, y puede estar de parte de mi madre, parte de una hija, o también con relación al trabajo. Pili. Y depende de qué parte del tendón y a qué si es dedo, o si es en la palma o en la zona de la muñeca te está inhabilitando. También eso va a tener muy importante ver específicamente, porque hasta cada dedo está contando una historia. Está relacionado con el tendón del dedo gordito. Bien. El dedo gordo es el dedo que va a ser el pulgar para arriba, las cosas que yo siento que van a estar bien, o el pulgar para abajo. Pero también va a estar relacionado con el dedo que yo me llevo a la boca, el bebé. Es el amor, el alimento de mamá. Entonces puede ser que estoy con un conflicto en mi actualidad con el amor de mamá, o el alimento hacia mamá, o el proteger a mamá, ¿no? A veces cuando ya nuestros padres se hacen adultos, son como nuestros niños, ¿no? Pero a veces no lo vivo desde un conflicto, desde algo que siento que no quiero, que tengo que hacer pero no quisiera. O con respecto al amor, ¿no? Porque me chupo el dedo es cuando necesito amor, necesito ese alimento que no estoy teniendo, sea con mi pareja, sea en la relación presente que estés viviendo hacia el futuro. Perfecto, muchísimas gracias por tu orientación. De nada. La cistitis, ¿cuál es la causa emocional? Pregunta Joana. Cistitis ya hablamos, es un tema de territorio, organización del territorio, pero está en reparación. Diana, ¿vos me dijiste que eras zurda o eras derecha? Zurda. Zurda. Sos zurda. Bueno, entonces va a ser el tema de la lateralidad al revés, con el tema con el padre. ¿Sí? Pero también mucho el tema del trabajo.
porque si vos sos zurda y te duele la mano, perdón, ¿me dijiste la zurda? Zurda, sí. Le duele la Bueno, izquierda es y tu, es mano, zurda. es tu mano hábil, es con respecto al tema del trabajo, el tema de tener que hacer a lo mejor cosas que lo vivas desde de una exigencia o una gran desvalorización. Bueno. Diana, no, era Nora. Espero que te haya sonado, Norit. ¿Nora era? Diana, me No, parece. era, bueno, ya le perdí el nombre, perdón. Sí, Diana. Bueno, lo de la cistitis lo habló primero, entonces la hiperplasia de la próstata, pregunta. Bien, es el agrandamiento de la próstata, es cuando hay un conflicto. La próstata tiene la capacidad de madurar el esperma. El esperma en los escrotos salen, pero salen inmaduros. Y la capacidad de la próstata es de darle esa madurez para poder salir y fecundar. Cuando yo vivo desde un lugar que no, sobre todo en la vida adulta, la mayoría vienen desde un lugar de no sentirse fuerte o capaces para poder tener una pareja, porque la mayoría de las veces cuando se enamoran o le gusta gente más joven o se sienten desvalorizados por sentir que les gustaría seguir siendo la fuerza de ese macho. Pero también, como el esperma va a estar relacionado con los hijos, cuando yo tengo un conflicto con un hijo, siento que no le puedo dar el alimento, no lo puedo proteger, va a estar también relacionado con el tema de dinero. Voy a hacer una próstata más grande para poder dar esa función, sea para mí como hombre, porque no me siento suficiente, porque como la mujer en la menopausia se siente que va decayendo, que ya las mujeres más jóvenes son las que están en una mejor posición que la mujer adulta, al hombre le pasa exactamente lo mismo. Entonces voy a hacer más masa o para mí o para algún hijo o un nieto. He tenido un consultante que tenía conflicto de ver que sus nietos estaban pasando hambre. Entonces, él producía mayor masa para dar madurez, para dar la fuerza a esos hijos o nietos que los veían como inmaduros, que no tenían la capacidad de ser sostenidos. Entonces va a ser muy amplio el panorama. Puede ser desde un lugar de desvalorización propia como hombre o un tema de ayudar, desde ser la energía vital de alguien que lo vive como un hijo, como una protección. Sí. Necesito proteger. Y el cáncer de próstata, bueno, está relacionado a esto porque justo preguntan. Claro, también. es el mayor conflicto. Todo va a tener desde algo suavecito a algo muy ya grande. Miedo a que se muera, miedo a no poder darle. Un hijo que está viviendo en España, muchas veces sucede eso. Lo veo que le falta dinero, le veo que le falta sostén, le veo, entonces voy a crear mayor próstata. O lo vivo de una desvalorización, como en la menopausia la mujer, el hombre. Bueno, derrame cerebral ya también hablaste cuando hablaste de toda la cabeza, lo que significaba, algo relacionado al padre. Como es sangre, es a nivel familia, porque es derrame. Es un conflicto de desvalorización con respecto a la familia, como cabeza de familia, o en el tema de las ideas, o tema de familia. Dice, un joven de 19 años le tiemblan mucho las manos, es todo lo que dice. Bueno, seguramente que ahí hay que buscar todo una memoria transgeneracional. Puede, por ejemplo, hay casos en el Parkinson, en el cual el Acá temblequeo justo preguntaban de manos Parkinson también, bárbaro, que hablé que justo. están contando de un hecho, de algo que alguien hizo una acción indebida y causó un dolor. Por ejemplo, hay unos libros donde están mostrando casos sanados y de eso de Parkinson, y era de un consultante que traía la memoria de un ancestro, de un abuelo que en una pelea con su hijo lo empuja y el hijo cae, se desnuca y se muere. El abuelo cae preso y ese hijo muere. Entonces él, en una instancia donde estaba esperando que le den un trabajo, lo reemplazan por un joven, y su mayor gana era de romperle la cara, ¿no? Pero quedó en la impotencia, porque su inconsciente biológico decía que si él hacía un arrebato
podía causar la muerte, podía causar un drama en la familia. Entonces esa forma de parar la acción es lo que va a estar dado en ese síntoma. Quiero hacerlo, pero no puedo, ¿no? Esa sensación, por eso viene el tema de muchos de transgeneracional, para que se haga algo bien power, ¿no? Bien fuerte. Y de este joven puede haber un proceso también de tema de querer hacer algo, pero no poder hacerlo, sea a lo mejor estudiar tal cosa y se siente obligado por la familia, o por traer una memoria de un ancestro que ha tenido que ver algo con referente al tomar, al dejar, o hacer una acción que no fue bien vista, o él lo vive como eso, ¿no? Quiero hacer tal cosa, tocar guitarra, o hacer algo que quiero, pero, por ejemplo, está desvalorizado en mi familia. Pero tiene que ser algo bien fuerte a nivel transgeneracional, cuando hay una patología, un síntoma así, para que me dé la solución, ¿no? Porque si no estaríamos todos con síntomas. Y encima tan joven, también eso debe incidir. Entonces hay que buscar, puede ser yacente, puede estar contando él la historia que ha quedado en el clan, ¿no? Judy te dice, en la familia siempre ha existido el tema de las alergias y claramente tiene que ver con mi padre que sufre de alergia, pero lo sorprendente es que mi sobrina por parte de mi hermano sufre de alergia desde bebé. ¿Por qué se presenta esto? Porque toda bebé viene a ser el síntoma de sus padres, ¿sí? Siempre vienen a contar la historia. Cuando hay un hijo, un niño que está enfermo de cualquier síntoma, siempre viene la madre o el padre a trabajar. Trabajan, sana la madre, el padre, y sana el niño, porque es el reflejo. Entonces, si es una alergia, ya el niño viene con el síntoma, la adaptación biológica al síntoma, pero eso no es del bebé, es de la madre, del padre. Trabaja el padre, la madre, sana el bebé y sanan ellos. Puede ser que la madre no tenga el síntoma, pero el hijo sí, pero ese síntoma es de la madre. ¿Por qué de la madre? Porque está en contacto 100% con la mamá, desde el útero y hasta los 7 años está en una relación muy simbiótica con la madre. Entonces todo lo que siente la madre, todo lo que vive la madre, el hijo lo va a traer como respuesta. ¿Y la alergia en los adultos? Y alergia en los adultos es un conflicto. Si lo traigo heredado y de chica lo he vivido, de chiquita lo tengo que buscar en mi madre. Y si me produce en el adulto toda alergia, el alérgeno viene a denunciar un shock, un conflicto, que ha estado ese alérgeno en un momento de bioshock mío. Por ejemplo, si soy alérgica a una fruta en especial, a la nuez, por ejemplo. Por ejemplo, a la nuez puede ser que mientras yo comía nueces, me dieron una noticia que no me la esperaba. Entonces, mi inconsciente biológico va a ver qué sucedió en ese momento, que lo viví como algo, que no encontré solución, que lo encontré como bioshock, y va a sacar como una foto, va a escanear el lugar. ¿Para qué? Para cuando me ocurra nuevamente algo, y el alérgeno va a ser el que va a hacer el alcahuete, el que va a decir, esto, si está la nuez, va a estar el problema. Entonces, alcahuete en colombiano quiere decir otra cosa. Es el que da la alarma, es el que va a decir, si está la nuez, puede ocurrir este conflicto, este dolor, esto que no me lo esperaba. Entonces, siempre va a ser el recordador de ese conflicto, pero para mi inconsciente biológico va a ser el que le vamos a echar la culpa, para no poder ver ese conflicto que está muy sin resolver. Por eso cuando se va a buscar en la regresión, siempre se encuentra una situación de dolor que justo estaba comiendo nuez o estaba escuchando algo con nuez o hasta en la canción, ¿no? De donde había nueces. O también, por ejemplo, una alergia a ¿cómo se llama? A los mariscos, va a tener que, está hablando de niños no nacidos, que tienen la misma la forma de un feto, como también de una aceituna. Cuando dice era la formita, lo perdí, era el tamaño de una aceituna. Todo va a tener referido a un duelo, a algún acontecimiento que ha vivido en forma de shock.
Dice Alex, Pili, por favor, no entendí lo de la tiroides, los nódulos en una persona joven y sin hijos soltera. Por eso hay que ver qué estuvo ocurriendo en la vida, porque muchas veces cuando es joven y soltera, lo que va a ocurrir en el proceso del ancestro es que puede haber tenido el primer hijo y se le haya muerto. O haya habido un acontecimiento en el cual, si yo soy joven y estoy de novia, pueda llegar a tener los nódulos en la tiroide. ¿Por qué? Porque está contando que si sigo avanzando en lo que me va a suceder en el noviazgo, en el casamiento o en lo que yo quiero, me puede llegar a suceder lo mismo que ese ancestro. ¿Por qué? Porque si yo estoy relacionado en nombre, en fecha, en parecido, en fecha de muerte de ese ancestro, yo soy ese ancestro. Es como volver a poner replay en la película. Entonces, sí, me enamoro, tengo el novio y perdí ese hijo, y yo soy de nuevo ese ancestro para el inconsciente, porque me llamo parecido, soy parecida, tengo la fecha, mi biología va a detener el tiempo para que eso no ocurra, porque hay un drama, porque hay un duelo. Entonces, muchas veces se buscan los no nacidos, se busca un drama, un duelo, algo que no se pudo gestionar en ese momento. Romina, bueno, de hacérselo nuevo cortito porque ella no entendió. Dice, ¿cómo saber cuando una enfermedad está en reparación y qué significa que esté en reparación? ¿Es que está cuando? Bien, en reparación depende de las capas embriológicas que está en el cerebro. Y cada capa embrionaria va a ir formando un órgano. ¿Sí? Entonces va a depender de las capas embrionarias en qué órgano va a estar dado ese síntoma, esa enfermedad, y depende de ese órgano si se va a ulcerar o se va a engrandar. No, me parece que no es la pregunta, es de la reparación. ¿Cuándo aparece? Por eso, entonces, va a depender de cada órgano que va a estar dado la enfermedad según la reparación, o va a estar activo o va a estar reparando. ¿Qué quiere decir reparación? Que ya el proceso de conflicto ya se cerró, es decir, miedo, por ejemplo, con la cistitis. Siento que vino mi suegra, me puso todo en desorden, me acomodó como quiso, me invadió la casa, puso sus olores, y yo me sentí que me invadió. Cuando se va, me relajo, ya pongo las cosas en mi lugar y empiezo a reparar. Eso que yo ulceré en mi... Estando tu suegra. En mi vejiga, lo ulceré ¿para qué? Para que entre más volumen de líquido, más orina, para poder marcar mi territorio, porque siento que no pude marcar el territorio que necesité. Entonces lo ulceré para tener más volumen. ¿Sí? Pero cuando se fue, ya no necesito tener más volumen, más vejiga para reparar, para poder marcar. Entonces, eso que se ulceró va a tener que llegar sangre a todo ese lugar a ir a reparar esos conductos que ulceré para tener mayor cavidad. Entonces voy a reparar, voy a sentir molestia, me voy a ganar de hacer pis varias veces, me va a inflamar, me va a doler, pero estoy reparando. Eso es reparar después de un conflicto. Que la mayoría de las veces hay edemas, hay dolor, hay inflamación, pero en otras veces, no, como en los huesos, el hueso cuando duele estoy reparando, porque el hueso en realidad no tiene dolor, sino todo lo que lleva a inervar todo para reparar el hueso. Eso es lo que duele, pero el hueso en realidad no hay nervios. Por eso cuando estoy en conflicto no duele. Cuando estoy en reparación sí duele. Magda, perdón, estabas con la mano levantada y después seguí con las preguntas. Pregunta, por favor, y ya es la última y ya cerramos. No, disculpa, ya la mano ya la había... Ya. Sí, no, pero te vi aquí. Bueno. No, Bueno, Pili, acá muchos agradecimientos. Dice, muchas gracias por compartir tus conocimientos y darnos otra mirada para abordar las enfermedades. En otro lado, que eras muy profesional. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por preguntar.
te has pasado, me encantó. Bueno, lamento que por ahí te tuve que acortar un poco. Por supuesto, Porque gracias. si no vamos a seguir estando Sí. acá. Así que bueno, ella cuando habla se entusiasma y no para. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Acá que dice Amparo, 2 horas y nos hizo falta. Bueno, gracias, Amparito. Gracias, bueno, Gracias, Amparito. las Gracias a gracias. todos. Muy buena. Gracias a todos por haber estado. Gracias, Pili. Gracias, Ale, excelente, gracias gracias a por el todos. aporte. Muchísimas Bueno, gracias. acá vamos a... otra vez, te silencié, Pili, otra vez me equivoqué. Sácalo. ¿Para qué te quería decir? Muchas gracias, Mili, muchas gracias, Pili. Que quería eliminar. Gracias. Acá quería eliminar los anclajes. Fue un placer. Gracias, saludar. Mila, por invitarme. Mili, por invitarme, fue un placer. Y gracias a todos por hacer preguntas y por confiar. Bueno, gracias, bueno, a todos. Gracias. Gracias a ustedes que nos han acompañado en otro conversatorio más. La hemos pasado lindo, que tengan un bendecido fin de semana. Aprovechen la vida, disfrútenla. Disfrutar es sacar el fruto, así que saquen ese fruto, disfrútenlo con mucho gozo. Y, Carolina, ya te paso mi teléfono, y yo les voy a dejar todos los datos de Pili. Pili tiene un canal en YouTube donde sube meditaciones y cosas para que la quieran seguir. Pero toda esa data va a estar junto con el video en el canal. Nos vemos, aviso parroquial, el lunes empezamos incondicionalidad, primer repaso de incondicionalidad, así que los esperamos allí y un excelente fin de semana. Besos a todos. Bendiciones. Y bendiciones. Gracias, Mili. Gracias a todos. Gracias, feliz gracias. noche. Gracias, buenas noches. Bien. Te dicto el número, antes le digo, bueno, voy a dejar de grabar.